Norman, muchas gracias por acompañarme hoy. Significa mucho. It says SMI. Ayer, The Lancet publicó un nuevo informe. Estiman el número de muertes en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. Los autores comienzan abordando el hecho de que el Ministerio de Salud de Gaza ha sido rutinariamente cuestionado por políticos y comentaristas pro-Israel, quienes acusan que, cito, el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, produce datos fraudulentos. En una conferencia de 2014, predijiste que Israel había prohibido a los monitores de derechos humanos en Gaza, después de la operación Plomo Fundido, para que la única fuente confiable de datos de salud y bajas durante los ataques de Israel fuera el Ministerio de Salud de Gaza, a quien Israel luego acusaría de ser Hamas y de inventar todos sus datos, que es exactamente lo que Israel y sus partidarios han hecho. Pero este informe que se publicó ayer dijo que las cifras del Ministerio de Salud de Gaza son inexactas, aunque no de la manera que los partidarios de Israel sostienen. The Lancet encontró que los datos del Ministerio de Salud de Gaza eran demasiado conservadores, no que fueran un recuento excesivo, sino más bien un subregistro grave. Esto es lo que dijeron. Al combinar 3 listas de datos, listas oficiales de hospitales, encuestas del Ministerio de Salud y obituarios en redes sociales, proporcionamos una estimación de mortalidad que tiene en cuenta la subnotificación. Estimamos una mortalidad total por lesiones traumáticas de 64.260 personas, lo que implica que los informes del Ministerio de Salud subestimaron las muertes en un 41%. Y dicen que a partir de octubre de 2024, la estimación oficial del Ministerio de Salud era de 41.909, lo que sugeriría que las cifras reales de mortalidad probablemente superaron las 70.000 personas. Norm, si hablas con los partidarios de Israel y los confrontas con esto, te dirán que estos números pueden ser altos, pero en general, Israel ha estado justificado en lo que se ha hecho en Gaza, que esto es simplemente guerra. Muchos incluso admitirán que se están cometiendo crímenes de guerra, pero a menudo se descartan como incidentes aislados o manzanas podridas y no como algo rutinario, integrado en la forma en que Israel opera hacia los palestinos y cuáles son sus reglas de enfrentamiento en Gaza. Con frecuencia señalas en entrevistas que no hay guerra en Gaza, que es incorrecto llamarlo así. No hay realmente combates o batallas. De hecho, durante las primeras semanas no hubo operaciones terrestres en absoluto. Israel estaba lanzando bombas de 2.000 libras sobre edificios de apartamentos, edificios de la ONU, escuelas y finalmente hospitales. Esto ha sido consistente con la forma en que Israel ha luchado en el pasado, como has documentado. Presentas todas las pruebas en tu libro, Gaza, una investigación sobre su martirio. Históricamente, ¿cómo lucha Israel sus llamadas guerras en Gaza? ¿Cómo se comportan los soldados israelíes cuando realizan sus operaciones terrestres en Gaza? ¿Y de qué manera las incursiones previas de Israel en Gaza y el apoyo que han recibido de su principal patrocinador, Estados Unidos, crearon el precedente para lo que estamos viendo hoy? En primer lugar, en un momento dado, el ejército israelí era una fuerza de combate. Sobre eso, no creo que pueda haber ninguna disputa. Comenzaron durante la Segunda Guerra Mundial, o en la década de 1930, durante lo que se llamó la Revuelta Árabe, entre 1936 y 1939. Empezaron a recibir entrenamiento serio de los británicos. Había un tipo que parecía haber sido un psicópata en el ejército británico, llamado Ord Wingate, y él comenzó a entrenar a los israelíes. Luego tuvieron, o debería decir, lo que se llamaba, cuando aún no eran israelíes, las fuerzas de combate en el Yishuv israelí. Esa era la comunidad judía pre-Israel en Palestina, ESHI, el Yishuv. También tuvieron mucha experiencia de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Para cuando llegó la guerra de 1948, tal vez no estaban al nivel del Ejército Rojo, pero eran una fuerza de combate competente.
competent fighting force. And that was displayed. And also they had the morale. Y eso se mostró. Y también tenían la moral. Seamos claros sobre eso. León Trotsky, quien fue el líder del Ejército Rojo ruso, dijo en sus escritos militares, y hay un libro dedicado a sus escritos militares, que la moral es el factor principal en la guerra, no la técnica, sino la moral de los soldados. Y hay que tener en cuenta, y no deberíamos menospreciarlo o descartarlo, que esto es justo después del Holocausto nazi. Los judíos estaban decididos a conseguir un Estado a toda costa. No permitirían que nada se interpusiera en su camino. Y se comportaron con una total y completa falta de escrúpulos y también con una lucha efectiva. Para cuando llegamos a la guerra de 1967, estoy saltando la de 1900, el asalto británico-francés-israelí a Egipto, la invasión del Sinaí. Si nos remontamos al 67, hay un poco de un término equivocado, en mi opinión, un malentendido sobre el nivel de competencia del ejército israelí en 1967. Sé que se describe ampliamente como la Guerra de los 6 días, en la que los judíos o los israelíes en este punto entregaron una impresionante victoria militar a los estados árabes. No es realmente cierto. Había un historiador decente llamado Patrick Seale, S-A-L-A, y tenía un capítulo en uno de sus libros describiendo 1967. Lo llamó el Paseo de los 6 días. El Paseo de los 6 días, porque lo creas o no, sé que esto podría sonar como hipérbole, pero creo que puedo decir con confianza que no lo es. La Guerra de los 6 días, como se le llama, en realidad terminó en 6 minutos. Ahora, sé que eso suena como una exageración, pero puedo asegurarles que no lo es, porque la Fuerza Aérea Israelí lanzó un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea Egipcia, que estaba toda estacionada en tierra. Los aviones estaban todos en tierra. Una vez que eliminaron a la Fuerza Aérea Egipcia, se convirtió, y ahora estoy citando a Walt Rostow, quien era el asesor de seguridad nacional de Lyndon Johnson, el presidente en ese momento. Describió la guerra como, cito, un tiro al pavo, porque el ejército egipcio no tenía apoyo aéreo, no tenían cobertura. La Fuerza Aérea había sido eliminada. En unos 6 minutos o 10 minutos, no puedo recordar. Fueron como 6 minutos o 10 minutos, la Fuerza Aérea Egipcia fue eliminada, y por lo tanto los tanques, las tropas, no tenían cobertura aérea, no tenían protección aérea. Entonces fue un tiro al blanco. Los aviones israelíes entraron, mataron todo lo que veían. ¿Sabes? Fue muy fácil. En el frente jordano casi no se dispararon armas. Sé que la gente lo discutirá. Puedo citar las fuentes. No estoy diciendo que sean las fuentes definitivas, pero son buenas fuentes. Así que después de 1967, la siguiente gran guerra es en 1982. En 1982, parece haber habido cierta resistencia por parte de los palestinos en el Líbano por parte de la OLP. Pero en el lado de la OLP hubo un nivel muy alto de incompetencia porque Arafat básicamente eligió líderes militares que eran ineptos, no en base a la competencia, y muchos de ellos huyeron del campo de batalla. Y nuevamente, Israel, con esa fuerza aérea letal, mató alrededor de, según las estimaciones, 15,000 a 20,000 civiles libaneses y palestinos, en su mayoría civiles. El siguiente gran enfrentamiento ocurre nuevamente en el Líbano, pero esta vez es contra el ejército de Dios, Hezbollah. Y ahí se ve que comienzan a mostrar un nivel mucho más bajo de competencia militar, en parte creo, porque ya no estaban tan motivados. Esto no era, ya sabes, el término elegante, ya no eran guerras existenciales. Israel luchó, se podría decir, una guerra existencial en 1948. Ahora es cierto, como dice Benny Morris en uno de sus libros, el lado más fuerte ganó. Israel tenía más tropas en 1948. Tenía más equipo militar después de las primeras 3 semanas. Las primeras 3 semanas fueron difíciles, pero después de las primeras 3 semanas tenía más equipo militar.
but it was still a competent fighting force with a very high level of morale. Pero seguía siendo una fuerza de combate competente, con un nivel muy alto de moral, porque era fuerte. Vamos a conseguir ese estado. Vamos a conseguir ese estado por las buenas o por las malas. Vamos a conseguir ese estado. Para los años 80 y hasta el 2000, no existía ese mismo sentido de amenaza existencial. No había esa misma alta moral, y se empieza a ver la disminución de la competencia en la fuerza de combate israelí. En 2000, Hezbollah logró expulsar a Israel del sur del Líbano. En 2006, durante la guerra de 34 días, creo que es correcto decir que Hezbollah ganó. Los israelíes lo llamaron un empate. En cualquier caso, a partir de ahí, se empieza a ver una curva descendente en la que Israel ya no está librando guerras. Si miras la operación Plomo Fundido en 2008-9 que mencionaste y la operación Margen Protector en 2014, estas no fueron guerras. De hecho, para ser honesto, Israel no las describió como guerras. To be honest, Israel didn't really describe them as wars. They described it as mowing the lawn. Mowing the lawn. Describieron esto como cortar el césped. Cortar el césped no es una metáfora bélica. Cortar el césped evoca la imagen de una casa suburbana donde alguien sale con una cortadora de césped y corta el pasto. Estos no eran guerras. El informe Goldstone describió la operación Plomo Fundido como diseñada para humillar, castigar y aterrorizar a la población civil. Eso es lo que dijeron que era su objetivo: humillar, castigar y aterrorizar a la población civil. No es una guerra, obviamente. Y así, comenzando diría yo, en los llamados cortes de césped en Gaza, dejaron de ser guerras. Lawn in Gaza, it ceased to be wars. There was a difference, however, between what happened. Hubo una diferencia, sin embargo, entre lo que sucedió antes y después del 7 de octubre. Antes del 7 de octubre, Israel veía su objetivo como cortar el césped periódicamente en Gaza. La hierba crece en ese sentido. La gente de Gaza se vuelve más segura de sí misma e independiente. Es hora de enviar a la Fuerza Aérea y la artillería para cortar el césped. Después del 7 de octubre, hubo una decisión clara. Ya no vamos a cortar el césped. Es hora de extirpar, que es la palabra elegante para arrancar de raíz. Después del 7 de octubre, se tomó la decisión. Vamos a resolver la cuestión de Gaza, la llamada solución final a la cuestión de Gaza. The so-called final solution to the Gaza question. And so they were no longer mowing the lawn. Y así, ya no estaban cortando el césped. Iban a extirpar cada brizna de hierba en Gaza. Como sucedió, la mitad de esas briznas eran niños. Y eso tomó básicamente tres formas. Hubo genocidio directo, recuerdas a Amalek, y declaraciones genocidas de ese tipo. Hubo el intento de limpieza étnica masiva al principio, pero eso no funcionó porque Egipto lo vetó. Y luego probablemente lo que se convirtió en el motivo predominante, que era hacer que Gaza fuera inhabitable. Y creo que ese objetivo se ha logrado allí. No quede Stefan Grau. And I think that goal has been achieved. There's nothing left in Gaza. Well, I want to ask you about that because right now. Bueno, quiero preguntarte sobre eso, porque en este momento Israel la operación actual en el norte de Gaza ha sido reconocida como una campaña de limpieza étnica por varias fuentes, Oxfam, Human Rights Watch, pero también, más recientemente y notablemente, el exministro de Defensa israelí, Moshe Ya'alon. Él dijo lo mismo. Realmente apenas se lee sobre lo que realmente está sucediendo en esta guerra, que no hay mucha lucha en los medios corporativos de ese news. Pero en la prensa israelí, como Haaretz, documentan rutinariamente todas estas atrocidades en Gaza. Justo el otro día, describieron una cultura de venganza entre muchos de los enlistados. Y si necesitas más evidencia de este tipo de comportamiento rutinario, puedes mirar las redes sociales de los soldados israelíes desplegados en Gaza, quienes realmente publican con entusiasmo sus propios crímenes de guerra en sus Instagrams y Facebook, abiertamente. ¿De dónde Shavramani es dentro de la sociedad israelí? ¿Cómo explicas todo esto? Within Israeli society, how do you explain all of this? There are a couple of comments to make. First of all, there is something. Hay un par de comentarios que hacer. En primer lugar, hay algo inusual en lo que está sucediendo, al menos en comparación.
Digamos que si tomas el caso de los nazis, el exterminio nazi tenía lo que podrías llamar sus aspectos irónicos, si podemos usar ese término, en el contexto del exterminio de los judíos. Se suponía que los nazis debían llevar a cabo la solución final con total frialdad, objetividad y desapego. Y eso significaba que no se te permitía dar rienda suelta a tus impulsos sádicos, por así decirlo, animales. Eso era contrario a la doctrina nazi. La doctrina nazi fue expresada más famosamente en un discurso por, supongo que fue Himmler, en Posen. Fue el famoso discurso en el que dijo: pobres de nosotros, refiriéndose a nosotros los alemanes, pobres de nosotros, que hemos sido elegidos para llevar a cabo la solución final de los judíos. En power, for methalings. Cancer in human society. And so you're supposed to do it, carry it out with Y se supone que debes llevarlo a cabo con cierta cantidad de reticencia y desapego. Lo creas o no, en realidad, como dije, es irónico hasta el punto de que la ironía se sobrepasa a sí misma. Hubo muchos nazis que fueron procesados por comportamiento sádico. En el caso de los israelíes, hay una especie de, sí, creo que es preciso ya que estás en Brasil, una atmósfera carnavalesca sobre el exterminio que están llevando a cabo en Gaza. Y todo está publicado en la web. Hay un historiador israelí, Leigh Mordecai, que tiene una compilación muy grande documentando el genocidio israelí. Y realmente, las páginas más desgarradoras y conmovedoras de su expediente son su catalogación de un video tras otro, simplemente describiendo los videos que son publicados por los soldados israelíes. ¿De dónde viene? Creo que proviene de muchas fuentes. El puro racismo, que es cierto, quiero decir, odio consignas como colonialismo de colonos, que creo que son bastante sin sentido. Pero hay un aspecto, por supuesto, de las colonias de colonos que eliminan a las poblaciones indígenas. Y necesitas una cierta justificación ideológica para ese tipo de actividad. La justificación ideológica habitual es que la población indígena es de alguna manera infrahumana. Entonces, está ese aspecto. Existe toda esta versión secularizada de la elección en la sociedad israelí. Esta noción de que no solo somos mejores que los árabes, créeme, no solo mejores que todos los goyim, todos los no judíos, tienen desprecio. Solía haber un gobernador del estado de Nueva York llamado Nelson Rockefeller, y él era uno de los hermanos Rockefeller, quienes originalmente eran los favoritos del petróleo. Solían decir de Nelson Rockefeller es un verdadero demócrata. Es un verdadero demócrata. Tiene desprecio por todos. Y básicamente, ahí es donde los israelíes tienen desprecio por todos, pero reservan un desprecio especial por los árabes en general, y se podría decir que por los gazatíes en particular. Y luego sumando el aspecto colonizador, el aspecto de la elección secularizada, combinándolo, no querían tomar una verdadera venganza por el Chkituin. No tengo ninguna duda al respecto. Querían exigir Estaban indignados, al igual que los nazis, por cierto. La idea de que estos Untermenschen, estos subhumanos, pudieran llevar a cabo esta acción. Los israelíes no estaban indignados solo por la mera matanza del 7 de octubre, que es de un orden de magnitud muy alto. Estaban indignados por la competencia técnica que Hamas había revelado, y también indignados por la incompetencia técnica que la sociedad de alta tecnología de Israel había revelado. Así que cuando combinas todos esos factores, como señalaste en tus comentarios introductorios, si retrocedes y lees los testimonios israelíes, los testimonios de Rompiendo el Silencio, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero diría que es correcto decir en algún momento que la cantidad se convierte en calidad. Cuando es tan masivo, tan intenso, entonces es cualitativamente algo nuevo. Y la cantidad se convirtió en calidad después del 7 de octubre. Hubo un incidente revelador relacionado con esto que realmente no puedo entender, y tal vez podrías explicármelo. Sucedió este verano.
Y obviamente, ya sabes, siempre escuchamos, estamos constantemente escuchando sobre los rehenes que Hamas tiene en Gaza. Pero como informó B'Tselem este año en el informe Bienvenidos al Infierno, Israel ha tenido a más de 10.000 palestinos secuestrados de Gaza y Cisjordania en detención. Más de 15.182 de esas personas fueron detenidas antes del 7 de octubre como rehenes, si quieres llamarlos así. No creo que debas llamarlo así. No son rehenes, son detenidos. Bueno, estos rehenes estaban en estas prisiones, como el estado TMN. Se publicó un video que mostraba el abuso sexual de detenidos palestinos. Esto ha sido algo que se ha informado durante mucho tiempo, pero finalmente hubo un video de esto. Y la reacción en Israel a este incidente fueron protestas. Pero estas no fueron protestas a favor de los palestinos que estaban siendo abusados sexualmente. Estas fueron protestas, Norm, a favor de los abusadores, diciendo que no deberían ser castigados. Básicamente irrumpieron en esta instalación y exigieron la liberación de estos soldados que estaban siendo investigados por violación. ¿Cómo explicas eso? ¿En qué tipo de marco moral se necesita para que alguien vea a su propio grupo étnico como más valioso que cualquier otro, hasta ese punto? Creo que es una combinación de dos cosas. Es en primer lugar el fervor nacionalista de este Estado judío, este fervor nacionalista lunático, y luego se combina con el hecho de que Israel tiene un ejército ciudadano. Ahora, en circunstancias normales, diría que eso es algo bueno. Creo que, al igual que todos tienen que pagar impuestos, cada ciudadano debería tener que asumir la carga de la defensa de su país. Y nadie debería poder escapar de esa carga, que puede ser, en ciertas circunstancias, mortal de soportar. Pero no creo, ya sabes, durante la guerra de Vietnam teníamos no puedo recordar, es curioso, se me ha olvidado, pero los estudiantes obtenían aplazamientos, ¿verdad? Si estabas en la universidad, obtenías una prórroga automática durante el período que estabas en la universidad. Y así, como puedes imaginar, eran las personas pobres quienes tenían que luchar. Así que hay mérito en la noción de un ejército ciudadano, pero también hay un inconveniente. El inconveniente es que no puedes usar el argumento de que solo son unas pocas manzanas podridas las que están llevando a cabo este horror. Es representativo de toda la sociedad israelí. Es una muestra representativa de la sociedad israelí la que está llevando a cabo el horror. Y así, para muchos israelíes, es allí, pero por la gracia de Dios voy yo. Es decir, en esa situación podría estar haciendo eso. Porque es tu hermano, es tu hermana, es tu hijo, es tu hija, es tu primo, es tu familia. Entonces, son muy protectores porque este ejército, se podría decir, duplica el fervor nacionalista habitual de cualquier país en tiempos de guerra. Se duplica por el hecho de que todos se ven a sí mismos como ahí, pero por la gracia de Dios en ese ejército, porque es un ejército ciudadano, es una representación de la sociedad. Así que cuando están vitoreando, están exigiendo exoneración. Es una proyección. Están exigiendo exoneración para sí mismos porque saben que podrían estar en esa posición. Es la posición de su familia. Sabes, durante la guerra de Vietnam, digamos, nunca pensamos, si eras como yo, blanco de clase media baja asistiendo a la universidad, nunca vimos a los soldados como si fuéramos nosotros mismos. No lo hicimos. Estaban a varios grados de distancia de nosotros. No crecimos con ellos. Sabes, crecimos en vecindarios donde todos iban a la universidad. No estábamos en su rango de ingresos. Por supuesto, nos identificábamos con ellos aproximadamente como estadounidenses, pero más allá de eso no. En el caso de Israel, cada soldado es un ciudadano. Cada ciudadano es un soldado. Hay algunas excepciones, pero entiendes la idea. Y así se ven a sí mismos en esos soldados. No es como si dijeran, oh, esos son, ya sabes, son incivilizados o son brutales. Nunca dirán eso. Nunca dirán que son incivilizados o sin educación.
Sabes, eso es lo que diríamos nosotros. They're uncivilized, they're uneducated. That's what we would say. There was a famous case in the United States, the My Lai massacre. Sabes, hubo un caso famoso en los Estados Unidos, la masacre de My Lai. Was the scapegoat. Y la persona que fue el chivo expiatorio fue un tipo llamado Cali, el teniente Cali. Y cuando mirábamos a Cali, era un paleto, ya sabes, del sur. Y decíamos, oh, es inculto, incivilizado. Así es como nos distanciamos de los crímenes de personas como Cali. Pero ellos no pueden hacer eso. Nunca lo harían, porque es su familia. Así que no es sorprendente. La última encuesta que leí decía, creo que lo leí en la compilación de Lee Mordecai, pero no estoy seguro. Era más del 60% de los israelíes que están en contra de castigar a los soldados por malas acciones, incluidas las acusaciones de violación. Punishing soldiers for wrongdoing, including the rape charges. So I think everybody at this point understands that Entonces creo que todos en este punto entienden que una de las maneras, y realmente la manera, en que Israel puede hacer lo que hace con impunidad hacia los palestinos, su invasión de Gaza, pero también su anexión de Cisjordania e invasión de países circundantes, bombardeo de Siria, Yemen y Líbano, es el apoyo de Estados Unidos, diplomáticamente y obviamente armando y financiando esos conflictos con decenas de miles de millones de dólares. Una de las razones por las que esto sucede y cómo el sistema funciona tan fluidamente es porque si te opones en Estados Unidos a este financiamiento de Israel y nuestro apoyo incondicional a este gobierno extranjero, eres acusado instantáneamente de antisemitismo y odio antijudío. Y esto es algo que has experimentado y que muchos otros han experimentado al intentar criticar a Israel. and many others have experienced who try to criticize Israel, really across every major American institution. Realmente, en todas las principales instituciones estadounidenses, especialmente después del 7 de octubre, hemos visto esto desde la academia hasta el gobierno y el lugar de trabajo. Los críticos de Israel, incluidos los judíos, se enfrentan constantemente a acusaciones de este tipo de intolerancia. Son castigados rápidamente por sus opiniones. Multimillonarios como Bill Ackman organizan campañas de listas negras para estudiantes universitarios que critican a Israel o rechazan el sionismo. Profesores universitarios como tú, Steve Salaita y Norman Finkelstein, son negados la titularidad o directamente despedidos por sus opiniones sobre Israel. Las escuelas profesionales, corporaciones y bufetes de abogados despiden y ponen en listas negras consistentemente a estudiantes y jóvenes profesionales que simplemente participan en protestas o usan pañuelos kefiyeh. Se han construido bases de datos en línea enteras NORM, como Canary Mission y Stop Antisemitism, para presentar a estos críticos de Israel como antisemitas no contratables. Israel as unhirable anti-Semites. There has really been a major assault on free speech. Realmente, ha habido un gran asalto a la libertad de expresión para mantener este apoyo incondicional e incuestionable que tenemos hacia Israel. Uno que documentas en tu último libro, I'll Burn That Bridge When I Get to It, y otros escritos como The Holocaust Industry, donde demuestras tu consistencia en temas de libertad de expresión, al presentar una crítica no solo a la supresión del discurso pro-palestino, opiniones con las que estás de acuerdo, sino que también dedicas mucho tiempo a criticar los excesos de la izquierda woke, que mucho antes del 7 de octubre promovieron el marco para gran parte de la censura que hemos visto. Reconoces que esas tácticas desplegadas por el lobby pro-Israel contra sus críticos son exactamente las mismas, si no más extremas y efectivas, que las de la llamada izquierda woke, KMEM, a la que constantemente escucho a estos mismos partidarios de Israel denunciar cuando se trata de cualquier otro grupo de personas. When it comes to any other group of people. Number one, this whole woke cancel culture. Número 1. Toda esta cultura de cancelación woke ha sido un desastre total por dos razones básicas. The facts are La razón básica número 1 es que nuestra arma más fuerte es la verdad. Los hechos están de nuestro lado, y no deberíamos temer ninguna confrontación pública basada en los hechos. Ahora, cuando empiezas a invocar el derecho a la censura, porque cito, me hace sentir incómodo, o cito, me hace sentir no bienvenido, estás proporcionando el pretexto perfecto para silenciar discursos no deseados. unwanted speech. Pero eso es exactamente lo que no queremos silenciar, porque es precisamente porque los hechos están de nuestro lado. La verdad está de nuestro lado.
La justicia está de nuestro lado. Así que no deberíamos permitir la creación de pretextos basados en sentirse incómodo y no bienvenido. No deberíamos permitir la creación de esos pretextos para silenciar el discurso. To silence speech. It's completely insane. Es completamente una locura lo que hizo la cultura de cancelación woke. Y podría añadir, lo predije. Si miras la página 37 de mi último libro, Quemaré ese puente cuando llegue a él, dije explícitamente que si los estudiantes pro-palestinos protestan contra un israelí que viene al campus con el argumento de que nos hace sentir no bienvenidos e incómodos, es solo cuestión de tiempo antes de que el otro lado diga lo mismo. Que estos eslóganes, estos oradores nos están haciendo sentir incómodos, refiriéndose a israelíes y judíos. Fue un desastre total. Solo te daré un dato. Vivo en Nueva York. Estoy a, se podría decir, 20 millas de unas 40 universidades y colegios comunitarios dentro de la circunferencia, unas 40 millas. Within the circumference, about 40 miles. About 40 colleges and universities. Disculpe, alrededor de 40 colegios y universidades y colegios comunitarios. ¿Sabe que en Nueva York, desde septiembre, no recibí una sola invitación para hablar? Ayer recibí la primera de Brooklyn College. Esa fue la primera. Ahora, todos están aterrorizados de invitar a un orador disidente sobre Gaza a su campus. No tengo ninguna duda de que ese intento se habría hecho de todos modos para silenciar cultura woke o no cultura woke, cultura de cancelación o no cultura de cancelación. Pero ustedes proporcionaron el pretexto. Lo proporcionaron en bandeja de plata. Ahora todo lo que tienen que decir es que nos sentimos no bienvenidos, nos sentimos incómodos y nos sentimos inseguros. Y eso es todo. Se acabó. Número 2. Había una diferencia fundamental entre los partidarios de los palestinos y el otro lado. ¿Sabes cuál es la diferencia fundamental? El dinero. El lado palestino, todo lo que pueden depender es del fervor moral. Pero el otro lado, luego habilitaron a la clase supremacista judía multimillonaria para decir que estamos reteniendo nuestras contribuciones de exalumnos, que eran muy sustanciales. No necesariamente en comparación con los fondos de lugares como Harvard. Sí, relativamente hablando, los fondos, las contribuciones de exalumnos donantes en relación con sus fondos eran pequeñas. No hay duda de eso. Pero aún eran sumas de dinero muy sustanciales. Estamos hablando de 50 millones aquí, 100 millones allá. Esa es una de las consecuencias de esta distribución masiva e inequitativa de la riqueza en nuestra sociedad. Los superricos ahora, para ellos, literalmente 50 millones, 100 millones, no es nada. No es nada. Now, for them, literally $50 million, $100 million, it's nothing. It's nothing. But for most of humanity, it's a significant sum. Pero para la mayoría de la humanidad, es una suma de dinero significativa. ¿Y ahora qué hicieron? Están reteniendo sus contribuciones de exalumnos donantes porque los estudiantes judíos se sienten inseguros y no bienvenidos. Él dio el pretexto. No tenemos ese tipo de dinero. Simplemente no lo tenemos, de nuestro lado. Y por eso no teníamos la prerrogativa de ir a los presidentes de las universidades y a la junta de fideicomisarios con ese tipo de amenaza. No me di cuenta de ese aspecto, por cierto. Entendí que estás abriendo la puerta a un desastre al usar el veto de incómodo, no bienvenido, inseguro. Incómodo, no bienvenido, inseguro. Unwelcome, unsafe, uncomfortable, unwelcome, unsafe. You are opening Estás abriendo una puerta. Y sabía que estas personas operan detrás de escena. Cuando me negaron la titularidad en una universidad completamente insignificante, sabía que era detrás de escena. La junta de fideicomisarios estaba presionando a la universidad. No era Alan Dershowitz, era la junta de personas con dinero presionando a la universidad. Lo entendí, pero ahora es simplemente descarado. Está a la vista. Cuando William Ackman negó el dinero, ya sabes, dijo, y había dado mucho, como $50 millones al año o algo a Harvard. Like $50 million a year or something to Harvard. That was just the tip of the iceberg.
because then Eso fue solo la punta del iceberg, porque luego se envió una carta a Harvard por parte de, mi memoria no es perfecta ahora mismo, pero más de 1,000 exalumnos judíos diciendo que no iban a donar dinero a Harvard. Así que comenzó a crecer, y luego el dinero se vuelve significativo. Sabes, el dinero se vuelve significativo. Aunque como dije con las dos salvedades, que para la mayoría de la gente ya los 50 millones de Ackman son significativos, pero también la salvedad de que el fondo de dotación de Harvard era tal que no parecía tan grande. Así que fue un desastre. Y requiere, sabes, parte de estar en la izquierda, como personas como Rosa Luxemburg señalaron hace mucho tiempo, es que tienes que ser autocrítico. a long time ago, is you have to be self-critical. You have to. What is politics? ¿Qué es la política? Son muchas cosas, pero una de ellas es aprender de la historia, aprender de los errores, aprender de los fallos. Cuando ocurre un error o un fallo o un desastre, reflexionar críticamente sobre qué hicimos mal. Si acaso a veces ocurren desastres y no tenemos control sobre ellos, ¿qué hicimos mal? También, por supuesto, ¿qué hicimos bien? Eso es importante. Creo que, por ejemplo, Bernie Sanders hizo muchas cosas bien, y espero que la izquierda aprenda de lo que hicimos bien. Pero no deberíamos permitir que nuestro ego nuble la reflexión sobre lo que hicimos mal. Y creo que toda esta cultura de la cancelación y lo woke ha sido una completa catástrofe, que fue completamente y totalmente ignorante. ignorant, ignorante de nuestra historia. Ignorant, ignorant of our history. Do you know, if you look at the history ¿Sabes? Si miras la historia de la lucha por la libertad de expresión en nuestro país, fue una batalla muy grande. Una cosa es tenerlo en la Constitución, pero créeme, se necesitó mucho para transformar lo que estaba en la Constitución en ley real. Un buen 80% de los casos que llegaron ante la Corte Suprema fueron por personas de izquierda. Estaban luchando por el derecho a abogar por el derrocamiento de un gobierno, abogando por el derecho a sindicalizarse. Hubo un gran cuerpo de litigios que eventualmente llegó a la Corte Suprema y fue en gran medida por la izquierda. Y luego, de repente, esta llamada izquierda, en mi opinión, no es izquierda en absoluto, pero esta llamada izquierda, esta cultura de cancelación woke, abdicó y desechó toda esa historia y la sustituyó por lo que solo podría describirse como un completo desastre. what could only be described as a complete disaster. But I want to also enter the caveat. Pero también quiero añadir la advertencia de que creo, por supuesto, que habría habido un asalto por parte de la clase supremacista judía multimillonaria. Sí, habría habido un asalto, pero no habría sido tan fácil para ellos. Solo tuvieron que pronunciar 3 palabras: incómodo, no bienvenido e inseguro. Y eso cerró todo el debate en todo el país. Eso fue un desastre. Espero que algunas personas, aquellas que están invertidas en Day, obviamente, ese es su pan de cada día. Los Robin DiAngelos, los Ibram X. Kendis, ese es su pan de cada día. Así que no van a reflexionar críticamente. Pero todos los demás, creo, deberían hacer un examen de conciencia. ¿Fue esa una estrategia sabia por parte de la izquierda? Y con eso voy a tener que irme porque tengo otra cita. Señor Berger, siempre podemos hacerlo de nuevo en el futuro. We can always, do it again in the future. Well, Professor, Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarme. Realmente fue un privilegio hablar con usted. Permítame preguntar, si la gente quiere apoyar su trabajo, sé que tiene un libro próximo que saldrá a finales de este año. sure. I don't look. I'm at the on the other side of midnight. Actually, Mira, estoy del otro lado de la medianoche. so I don't look De hecho, estoy muy lejos del otro lado de la medianoche. Así que no busco apoyo. Tengo un techo sobre mi cabeza. Tengo comida en mi refrigerador. Y afortunadamente, tengo calefacción en invierno. Sin embargo, no tengo aire acondicionado en verano. Decidí prescindir de eso. Así que ya sabes, lo que deberíamos hacer es tratar de pensar en formas de apoyar a Gaza. Y no es tan fácil, en realidad, encontrar formas en este momento. Y hacer nuestro mejor esfuerzo, lo cual es muy difícil, para evitar que sea eliminado de la agenda de nuestra sociedad. Ahora mismo se ha ido. Si miras las portadas de los periódicos, Gaza ha desaparecido. Ya lleva así aproximadamente un mes. Tenemos que hacer lo que podamos. We have to do what we can. Muy bien.
Bueno, muchas gracias por acompañarme, Norman. Realmente significa mucho. Y ya sabes, estaremos en contacto y espero hablar contigo pronto. I hope to speak to you soon.